El millonario no respiraba después del terrible accidente, pero las hermanas gemelas se convirtieron en su milagro. ¿Qué pasaría si algún día tuvieras que hacerte adulto cuando solo tienes 7 años? ¿Qué pasaría si el mundo, que debería protegerte, te traiciona y la única esperanza que te queda vive en el recuerdo de tu padre, un héroe que murió salvando a otros? Esta es la historia de 2 niñas que se quedaron solas. Su destino parecía sin esperanza, pero un día todo cambió. Un suceso que pudo haber sido una tragedia abrió el camino hacia una nueva vida. Pero no todo era tan simple como parecía. Nadie sabía que aquel día la ciudad perdería a su héroe, y 2 niñas, todo lo que tenían. Todo empezó como una mañana cualquiera. Una ligera neblina sobre los tejados, el olor a pan tostado de la panadería de la esquina y una risa suave que venía del dormitorio donde las gemelas de 7 años, Emma y Olivia, fingían seguir dormidas. Pero James Winslow tenía un presentimiento. No le gustaban esos silencios matutinos, el silencio antes de la tormenta. James se levantó temprano, como siempre. Tenía turno en el puesto de bomberos del distrito, a partir de las 7. Sarah, su esposa, dormía inquieta. En las últimas semanas caminaba como una sombra. Se quedaba callada en medio de una frase, mirando un punto fijo. Él no preguntaba, temía las respuestas que no quería oír. Cuando besó a sus hijas y salió de casa, el cielo aún no presagiaba desgracia. Todo cambió 3 horas después. Ardía un viejo edificio de 5 plantas en las afueras. El 4º piso estaba envuelto en llamas. La gente gritaba y lloraba en el patio. Alguien dijo que había 2 niños dentro. James no esperó órdenes. Se lanzó al interior primero. Sus últimas palabras por radio fueron: los encontré, los saco abajo. Los sacó, un niño y una niña, vivos. Los bomberos se dispersaron echando agua. Las llamas salían por las ventanas. Pero en un momento el techo se derrumbó, y nadie volvió a ver a James. Sarah supo de su muerte 2 horas después. En la estación le entregaron una caja con sus pertenencias, el reloj, una pulsera chamuscada de las niñas y un cuaderno donde Emma había garabateado: Papá héroe. Sarah no dijo nada, solo miró el cuaderno como si allí estuviera la respuesta, luego simplemente se fue. Nadie notó su desaparición de inmediato. Las niñas quedaron con una vecina, pero al día siguiente vinieron los servicios sociales. Sarah no regresó ni al día siguiente, ni a la semana. Así fue como Emma y Olivia terminaron en el sistema. El orfanato se llamaba Rayito. El nombre no tenía nada que ver con lo que ocurría dentro: frío, humedad, gritos. Intentaron separarlas, pero ellas se resistieron. A veces dormían en el suelo bajo una sola chaqueta, solo para estar juntas. Los niños mayores del orfanato eran crueles. A Olivia una vez la golpearon por negarse a entregar su pan. A Emma la encerraban en el armario por desobedecer. La cuidadora, una mujer alta con rostro eternamente amargado, repetía: su madre huyó. Nadie las quiere. Eso fue el punto de quiebre. La 7ª noche, las niñas escaparon. Caminaron toda la noche, primero por las aceras, luego por los bordes de la carretera. En su memoria resonaban las palabras de su padre: no teman a la oscuridad. Ella les teme si están juntas. Se escondían de día y caminaban de noche. El hambre se volvió insoportable. Un desconocido la salvó al dejar una bolsa con panecillos en un banco del parque. Olivia dijo que era una señal de papá. Así comenzó su nueva vida, sin casa, sin familia, pero con una fuerza inquebrantable, la una para la otra. A veces dormían en el parque, escondidas tras los columpios, otras bajo un puente. Una vez, en una construcción donde el vigilante las dejó quedarse con la promesa de irse al amanecer. No lloraban. Emma dijo: papá no lloró. Nosotras tampoco. Pero una noche, cuando el viento soplaba con fuerza a través de las ventanas del viejo almacén abandonado, Olivia no aguantó más. «¿Y mamá?», susurró. «Nosotras mismas», la interrumpió Emma. «Eso basta». Empezaron a recoger cosas de la calle: mantas viejas, cartones,
ropa usada. Encontraron una linterna que aún funcionaba. Se convirtió en su fuego, su símbolo. Papá siempre decía, mientras haya luz, hay camino. Cada noche se contaban historias como si todo estuviera bien. Emma imitaba cómo papá les enseñaba a hacer vendajes. Olivia recordaba cómo jugaban a la estación de bomberos en la cocina. Esos juegos se convirtieron en su escuela. Sabían cómo detener una hemorragia, cómo sacar a alguien de un sótano, cómo no entrar en pánico. Todo gracias a esos juegos, gracias a su padre. Pero les esperaba un momento que lo cambiaría todo, y se acercaba rápido, como un coche deslizándose por una carretera mojada en la niebla. La primera noche bajo el puente no durmieron, pero no por miedo, sino por el frío. Una fina lluvia golpeaba el metal, las gotas se filtraban por las rendijas y les caían por el rostro. Emma sostenía la mano de Olivia como si fuera el último ancla que las unía al pasado. A veces parecía que su padre entraría en esa oscuridad con la linterna, empapado, y diría, «Bueno, niñas, ¿dónde se escondían?» Pero nadie vino. Pasó una semana desde la fuga. Aprendieron a encontrar comida. Las panaderías tiraban el pan del día anterior. En los mercados quedaban manzanas que nadie compraba. A veces, gente amable dejaba bolsas en los bancos. Pero con más frecuencia, los transeúntes apartaban la mirada. Un día se les acercó un chico de unos 10 años. Tenía una chaqueta manchada de aceite y una cicatriz brillante en la mejilla. Dijo, «No duerman en el Parque del Norte, los vagabundos allí son duros». Y desapareció. Desde entonces se movían constantemente, del sur al oeste, a través de la zona industrial, bajo el puente del río, cerca de una vieja estación de metro abandonada hace años. Emma vigilaba el tiempo con un despertador oxidado sin manecillas, pero sabía que si el sol tocaba la cima de la torre del puerto, era hora de buscar refugio. Olivia llevaba la cuenta de los días. Cada noche marcaba una línea en la pared de la caja donde dormían. Ya eran 37. El 38º día encontraron un almacén vacío, enorme, de hormigón, con ventanas polvorientas. Dentro olía a óxido y sacos húmedos. Allí hicieron su hogar, juntaron cartones, pedazos de tela, un viejo carrito que transformaron en armario. Emma trajo de algún lugar una tetera vieja. Se convirtió en su cocina. Así nació un lugar donde podían fingir, aunque solo fuera por un instante, que todo era solo un juego. Una noche, cuando el cielo se oscureció antes de lo habitual, en la calle comenzó una pelea. Gritos, golpes, ruido. Uno de los vagabundos amenazaba a una mujer en la parada del autobús. La gente pasaba de largo, pero las niñas no pudieron mirar sin hacer nada. Emma susurró, «¿Recuerdas lo que decía papá? Si tienes miedo, actúa primero». No eran fuertes, pero sí rápidas. Emma lanzó una piedra al hombre. Olivia gritó, «La policía viene». El hombre huyó. La mujer se volvió hacia ellas, asustada pero agradecida. Quiso ofrecerles dinero, pero ya habían desaparecido. «No somos ladronas», decía Olivia. «Ayudamos. Así nos enseñó papá». Esas palabras se convirtieron en su regla. Cada semana en la ciudad aprendían algo nuevo. Aprendían a pasar desapercibidas. A encontrar lugares seguros donde dormir sin temor a que alguien les robara sus cosas. A distinguir a los que podían hacer daño de los que simplemente estaban perdidos. Incluso daban consejos a otros niños que encontraban. Permanezcan juntos. Nunca coman de latas abiertas. Cerca del agua hace más frío, pero es más seguro. Duerman junto a una pared de cemento, no junto al vidrio. Eran pequeñas, pero con la experiencia de adultos. Y en esa ciudad llena de concreto e indiferencia, se convirtieron en algo más que simples niñas sin hogar. Se transformaron en una leyenda entre los que vivían como ellas. Pero ellas no lo sabían. Un día vieron un incendio de verdad. Ardía un garaje en las afueras. La gente solo grababa con sus teléfonos. El fuego era débil, pero dentro había un gato. Olivia oyó sus maullidos. Emma no lo dudó, se lanzó adentro,
con la cara envuelta en un trapo húmedo. Un minuto después salió con el gato, negro, chamuscado. Lo llamaron Carbón. Ahora eran 3. Hablaban de su madre rara vez. Una noche, Olivia preguntó: ¿Y si está viva? Está viva, respondió Emma con firmeza. Solo, no ha vuelto. Pero en el fondo dudaba, si su madre seguía viva, ¿por qué no las buscaba? En el 50º día desde su huida, se encontraron en otro barrio, cerca del distrito financiero, donde los edificios de vidrio reflejaban el sol y las calles parecían de otro mundo. Gente rica, coches lujosos, olor a café y perfume. Llegaron allí por accidente, persiguiendo al gato que había escapado por el canal. Y fue allí, en el cruce, donde ocurrió algo que lo cambiaría todo. Un todoterreno chocó contra un poste con un golpe sordo, ruido, chillido de frenos y silencio. El coche se incendió casi de inmediato. Los transeúntes se detuvieron, pero nadie se acercó. Emma empujó a Olivia. «Hay alguien dentro, no se mueve». Corrieron hacia el coche. Dentro había un hombre, con el rostro cubierto de sangre, inconsciente. El cinturón de seguridad estaba atascado. Emma sabía qué hacer. Se metió por la ventana. El vidrio le cortó la mano, pero no se detuvo. Papá le había enseñado que el dolor no era motivo para rendirse. Desabrochó el cinturón y sacó al hombre. Olivia ya estaba arrodillada junto a él, comprobando el pulso. Era débil. Paro respiratorio, susurró. ¿Recuerdas cómo papá mostraba hacerlo? Y comenzó las compresiones torácicas. Inhalación. Otra vez. Se equivocaba, las manos le temblaban, pero no se detenía. Emma sostenía su cabeza. De pronto, una tos. El hombre se movió. Sirenas. Ambulancias. Bomberos. Todo como en su infancia. Solo que ahora ellas eran las heroínas. No esperaron a que las interrogaran ni a recibir agradecimientos. Simplemente desaparecieron entre la multitud. Esa noche guardaron silencio. Incluso Carbón no maulló. Emma miró al techo del almacén y dijo: «Hicimos lo que papá quería». ¿Y ahora qué? No hubo respuesta. Pero en algún hospital, entre luces brillantes y guardias, despertó Michael Blackwood. Y su primera pregunta fue: ¿quién me salvó? Con esa pregunta empezó la cadena de acontecimientos que lo llevaría directamente hacia ellas. Michael Blackwood no sabía que su vida se dividiría en un antes y un después. Ese día no fue en una junta de directores ni en un foro de inversiones, sino sobre el asfalto, entre charcos de gasolina y fragmentos de vidrio. Había salido del garaje subterráneo tarde. La reunión se había alargado. Su secretaria le rogó que descansara, pero como siempre, fue terco. El coche se conducía solo, el modelo más nuevo con sistema automático. Él solo corregía el volante levemente mientras escuchaba un mensaje de su asistente. Pero 10 minutos después, algo salió mal. Un tirón brusco, un golpe seco, y luego oscuridad. Los médicos dirían después que, si la ayuda hubiera llegado un minuto más tarde, habría muerto por asfixia y hemorragia interna. Cuando abrió los ojos en la habitación, todo era blanco. Paredes blancas, sábanas blancas, el zumbido blanco de los monitores. El médico, un hombre de mediana edad y semblante serio, le dijo: «Lo sacaron de un coche en llamas. Lo salvaron». «¿Quién?», preguntó Michael, incrédulo. «Mis guardaespaldas». «No. 2 niñas. Descalzas. Fueron las primeras en llegar, y luego desaparecieron». No lo entendió al principio. Pensó que era un error. Pero los fragmentos de la memoria emergían. Unas manos pequeñas, la luz de una linterna, una voz diciendo: «Respira, por favor, respira». El leve olor a humo y algo sencillo, no urbano, quizá polvo, quizá cartón húmedo. Un día después ya hablaba con el jefe de su seguridad. «Encuéntrenlas, cueste lo que cueste». El hombre intentó objetar. «Parece que las niñas no tienen documentos,
Y la ciudad es grande. Michael apretó el puño. Ellas me salvaron. Ustedes encuéntrenlas. Puso todo en la búsqueda. En 24 horas se instalaron cámaras por los distritos. Se interrogaron testigos, se revisaron grabaciones de cajeros y cámaras de seguridad. Movilizó a todo un equipo de analistas. No escatimó gastos. Sentía que debía a esas niñas algo más que gratitud. Mientras tanto, ellas se escondían. Después de aquella noche, entendieron que empezarían a buscarlas. Podrían devolverlas al orfanato o incluso separarlas otra vez. Emma insistió. Tenían que salir del centro de la ciudad. Carbón estaba apretado contra el pecho de Olivia, como un soldado herido. Se escondieron en un viejo contenedor de carga, dentro de una obra abandonada. Durante 3 días casi no salieron, comían lo que habían guardado antes, galletas duras, plátanos que alguien había tirado. Emma se levantaba por las noches para comprobar si las veían, pero nadie las buscaba allí. Al 5.º día, un detective privado contratado por Michael llegó con noticias. Habían encontrado una pista. Un contenedor en el sur. Una cámara había captado a 2 niñas, una con la mano vendada. Entraron de noche y no salieron. Michael se levantó de la cama del hospital a pesar de las protestas de los médicos. No podía esperar. Cuando el todoterreno se detuvo frente a la obra, tras la valla reinaba el silencio. El polvo flotaba en el aire, los perros ladraban a lo lejos. El viento arrancaba trozos de plástico de las estructuras. Entró él mismo, solo con un guardia, pero lo dejó en la entrada. No quería asustar a las niñas. Dentro del contenedor estaba oscuro. Solo un delgado rayo de luz entraba por una rendija, iluminando una manta vieja y 2 figuras. Una temblaba, abrazando al gato. La otra se colocó entre él y la niña. No se acerque. La voz de Emma era firme. Sabemos que nos busca. No volveremos allí. Michael levantó las manos. No soy del orfanato. Soy el hombre al que salvaron. No queremos problemas, susurró Olivia. Solo queremos estar juntas. Y no tener miedo. Michael se sentó en el suelo, frente a ellas. No sé quién las asustó tanto, dijo con calma, pero sé que son verdaderas heroínas. Y no dejaré que nadie las separe. En sus ojos no había lástima ni falsedad, solo el mismo cansancio que ellas recordaban en los ojos de su padre, cuando llegaba a casa después del turno de noche. Las niñas guardaron silencio, pero ya no huyeron. Unas horas más tarde, las esperaba un amplio apartamento en el centro. No como prisioneras, sino como invitadas. Había ducha, comida, ropa suave. No confiaban. Emma se mantenía rígida, lista para escapar en cualquier momento. Olivia se escondía detrás de ella. Carbón se ocultaba bajo la cama. Pueden irse cuando quieran, dijo Michael. Solo quiero que estén seguras y que tengan una elección. Esa palabra era nueva para ellas, elección. Nadie se la había ofrecido antes. Al 4.º día, Olivia preguntó. ¿Y si nos quedamos? Entonces se quedarán, respondió él. Y punto. Todo parecía ir demasiado bien, y en el fondo Emma lo sentía. La vida no solía ser tan tranquila. Tenía razón. Porque una semana después, una mujer llegó al edificio. Tenía los ojos enrojecidos, el rostro cansado y las manos temblorosas. Miró al guardia y dijo: «Soy Sarah Winslow. Busco a mis hijas. Soy su madre». Permaneció en el umbral como un recuerdo muerto que regresaba en contra de toda lógica. Sarah Winslow, la que hacía tiempo habían enterrado en su memoria. La que solo existía en una vieja fotografía. Cansada, con una mirada perdida. Ahora estaba allí, viva, temblando, esperando. Michael no la reconoció de inmediato. Esperaba a cualquiera, un agente social, un periodista, incluso un impostor. Pero no ese rostro. Abrió la puerta él mismo. «¿Quién es usted?» «Soy la madre de Emma y Olivia», dijo ella con voz quebrada. Las palabras cayeron en el silencio como piedras al agua.
Michael la observó durante largo rato y luego dijo en voz baja: «Espere aquí». No era ingenuo. Pidió que comprobaran sus documentos y envió al guardia por precaución. Solo una pregunta resonaba en su cabeza. ¿Dónde había estado todo este tiempo? Cuando entró en la habitación, Emma ya estaba de pie junto a la ventana. Lo sabía. Lo había sentido. Olivia estaba en el suelo alimentando a carbón. En su mirada no había todavía miedo, solo cansancio. «Hay una mujer», dijo Michael. «Afirma ser su madre». Olivia se quedó inmóvil. Emma susurró: «Ha vuelto. Ustedes deciden si quieren hablar con ella o no», añadió él. «No haré nada que no deseen». Otra vez esa palabra, elección. Ya no las abandonaba. Entraron juntas en la sala de estar. Sara se puso de pie en cuanto las vio. Intentó hablar, pero la voz la traicionó. Las manos le temblaban, su rostro se desafía. Solo quedaron las lágrimas, mudas, pesadas, incontenibles. Perdónenme, niñas». Emma apretó la mano de Olivia. Ella dio un paso adelante y se detuvo. «¿Dónde estuviste?», preguntó. Sara bajó la cabeza. Me rompí por dentro. Después de que su padre muriera, no pude soportarlo. Ni siquiera recuerdo cómo me fui. Desperté en una clínica psiquiátrica. El diagnóstico: trastorno de estrés postraumático severo. Nadie me dijo dónde estaban ustedes. Cuando regresé, ya no estaban. El silencio se volvió insoportable. Ni siquiera Michael intervino. «Nos llevaron», dijo Olivia. «Al orfanato. Fue horrible. Escapamos». Sara se cubrió el rostro con las manos. «Las busqué. Después vi las noticias sobre el rescate del millonario y supe que eran ustedes». Emma la miraba fijamente. Por dentro hervía todo: ira, dolor, miedo, alegría. Todo al mismo tiempo. «¿Y ahora qué quieres?», preguntó. Sara levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos, pero claros. «No quiero quitarlas ni obligarlas a nada. Solo verlas, saber cómo están, decirles que ahora lo recuerdo todo. Y que quiero estar cerca, si me lo permiten». Michael las llevó a otra habitación, dejándoles tiempo. Hablaron largo rato. Olivia lloraba. Emma se mantenía firme. «Quizás si estaba enferma», dijo Olivia. «Quizás no fue su culpa». «O quizás sí lo fue», respondió Emma con voz dura. «Pero ya estoy cansada de odiarla». «Entonces, ¿qué haremos?». Emma miró por la ventana. La ciudad rugía bajo ellas. Las calles donde habían vivido parecían lejanas, parte de otro mundo. «Le daremos una oportunidad. Una sola. Pero lo decidiremos nosotras. Y ella tiene que entenderlo». Regresaron al salón. Sara estaba sentada, encogida, como una niña castigada. Se detuvieron frente a ella. No sabíamos si podríamos perdonarla, no sabíamos si queríamos que estuviera cerca. «Lo entiendo», susurró ella. «Pero sabemos que ahora tenemos una elección. Tenemos a Michael, tenemos a nuestro amigo Carbón y nos tenemos la una a la otra. Eso no cambiará». Sara asintió lentamente, con humildad. «Estoy dispuesta a estar cerca, aunque sea desde lejos, aunque sea como una sombra. Lo importante es que estén vivas y que ya no tengan miedo». Después de aquella conversación, nada volvió a ser igual, pero el miedo se fue. Michael les propuso quedarse con él para siempre. No como protegidas, sino como familia. No sustituiría a su padre, pero podía estar allí. De manera segura. Sara alquiló un apartamento cerca y comenzó su tratamiento. A veces se encontraban en una cafetería, hablaban, se miraban despacio, con cautela, como si aprendieran de nuevo. Una noche, mientras Emma leía un libro en el sofá y Olivia dibujaba, Michael se acercó y les preguntó: «¿Quieren tener un apellido de verdad?». Se miraron entre ellas. «Somos Winslow», dijo Emma. «Sí», asintió Olivia, «pero ahora también somos Black». Él sonrió. «Entonces son Winslow Blackwood, o Blackwood Winslow», rió Olivia.
Suena genial. Sin eso, protestó Emma. No genial, humano, real. Todos rieron juntos, como una familia. Pero aún tenían que tomar una decisión verdadera. Y no solo las niñas. Sarah, la madre, Michael, el salvado, ahora se había convertido en quien debía salvar. Y todo dependía de una sola decisión, a quién elegirían en sus vidas. Pero antes quedaba el último capítulo, aquel en el que todo se resolvería. Emma se despertó por el olor del humo, pero no era miedo, era memoria. Era la chimenea, pequeña, segura. Olía a madera, a calor, a un nuevo comienzo. Estaba acostada en el sofá, cubierta con una manta, y escuchaba cómo Olivia regañaba a Carbón, que otra vez le había robado el calcetín. En otra habitación, alguien hacía ruido con los platos. Silencio lleno de vida. Habían pasado 3 meses desde que Sarah reapareció en sus vidas. No irrumpió, apareció con cuidado, casi de puntillas. En ese tiempo, todo cambió, pero nada se rompió, se transformó. Emma aprendió a creer que los cambios no siempre dan miedo. No regresaron al mundo del que habían huido. Michael encontró la forma de obtener la custodia legal, con la participación de Sarah. Todo fue a través de tribunales, médicos, instituciones, todo de verdad. Sarah firmó los documentos en los que renunciaba a sus derechos en favor de Michael, pero con la posibilidad de participar en la vida de sus hijas. No lo exigió, lo propuso. No quiero volver a decidir por ellas, dijo en el tribunal. Quiero estar cerca, si ellas lo desean. La jueza miró a las niñas. Se tomaban de las manos. Emma asintió. Olivia añadió. Ya hemos elegido. Michael no las consentía en exceso. No compraba teléfonos caros ni las llenaba de juguetes, pero tenían un hogar cálido, comida, tareas, seguridad, sobre todo, respeto. No les hacía 100 preguntas, no prohibía sin explicar. Les hablaba como a iguales, como a adultas. Se convirtió en algo así como un capitán para ellas. No un padre, ese lugar siempre sería de James, sino un capitán, alguien que guía y mantiene el rumbo. Sarah alquiló un modesto apartamento y empezó a trabajar como asistente en una biblioteca. Iba a visitarlos una vez por semana. A veces se sentaba en silencio en la cocina, otras, contaba historias sobre cómo James había salvado por primera vez a una persona y luego no pudo dormir por la adrenalina. Emma escuchaba sin interrumpir. Olivia tomaba notas. Aquellos encuentros se convirtieron en una especie de puente. No de inmediato, pero poco a poco. 2 meses después, en la escuela a la que asistían, les encargaron una redacción, Mi héroe. Olivia escribió sobre su padre, sobre cómo les enseñó a no tener miedo, cómo les mostraba a vendar una herida, como decía, el fuego verdadero no está en la casa, sino en el corazón. Emma escribió sobre el día en que salvaron a un hombre de un coche, sobre el miedo que vencieron, sobre cómo un héroe no es quien no teme, sino quien avanza a pesar del miedo. La maestra lloró al leerlas. Mientras tanto, Michael había comenzado un proyecto, en silencio, sin publicidad. Compró el edificio del antiguo orfanato donde una vez habían retenido a Emma y Olivia. Lo reformó, cambió el sistema. En la entrada ahora colgaba una placa. Casa Winslow, un lugar donde nadie es separado. Insistió en que llevara ese nombre. No será un orfanato, decía, será un hogar temporal donde los niños estén seguros hasta que alguien venga por ellos, donde sepan que importan. Emma y Olivia ayudaron, una con ideas, la otra con dibujos en las paredes. Sarah con los libros de la biblioteca. Cada uno puso una parte de sí mismo. Una noche, cuando caía la primera nieve, se sentaron los 3 junto a la chimenea. Sarah había ido a tomar té, y hasta Carbón se subió al regazo de Michael. Había silencio. Silencio verdadero, cálido, familiar. Ya no tenemos miedo, dijo Olivia. Porque ahora no solo nos tenemos la una a la otra, añadió Emma. Te tenemos a ti. Miró a Sarah. Y a ti también, dijo, mirando a Michael. Y tenemos los recuerdos.
Lo recordamos todo. Michael asintió. Esto es una familia, dijo. No por la sangre, sino por el fuego, por quienes están contigo cuando lleva la oscuridad. Esa noche soñaron con James. Estaba allí, con su viejo traje de bombero, mirándolas y sonriendo. No dijo una palabra, solo asintió, como aquella vez cuando rescataron al pajarito del tubo. Un gesto que decía, estoy orgulloso de ustedes. Y ellas sabían que él lo veía todo, y que siempre había estado allí.